Bueno, un saludo cordial para todos ustedes, queridos participantes, compañeros, colegas y amigos. Hoy nos reunimos para hablar acerca de la charla Endocrinología Reproductiva en la Yegua, la cual pues se establece como tema bajo este curso tan interesante que estamos abordando sobre la reproducción en equinos. Entonces, en este momento iniciaremos para hablar acerca de todos estos fundamentos endocrinológicos que representan tanta importancia para lo que significa el estado reproductivo de la yegua. Abordaremos puntos esenciales como lo son el ciclo estral, como lo son el fetoperiodo, la foliculogénesis, la ovulación y el cuerpo lúteo, que son como los puntos eje o los puntos base para tener en cuenta desde el manejo reproductivo. Mucho gusto, mi nombre es Renzo Gallego Rodríguez, médico veterinario y zootecnista, especialista y magíster en medicina veterinaria equina, docente e investigador. Actualmente me encuentro laborando con la Universidad Visión de las Américas y con la Universidad del Amazonas. Muy bien, entonces yo creo que cuando hablamos acerca de lo que significa el manejo reproductivo en los equinos, en las yeguas, es necesario tener como base fundamental todo lo que corresponde a puntos esenciales como lo son la anatomía y como lo son la fisiología. Para este punto exactamente es necesario describir todo lo que significan estos conceptos fisiológicos, endocrinológicos, los cuales nos van a dar las bases necesarias y las bases suficientes a la hora de establecer qué hacer o cómo interpretar directamente las funciones reproductivas que manejamos en las especies, más puntualmente, para este caso, en las yeguas. Entonces, todos esos aspectos fisiológicos, hormonales, deben tenerse en cuenta para poder establecer las técnicas diferentes a la hora de manejarlo. Entonces, ¿cómo no empezar hablando acerca del ciclo estral? Ese concepto tan importante, ¿cierto? Todo ese fundamento tan importante que corresponde a la presentación hormonal en la yegua, ¿cierto? Cómo establecer directamente qué sucede a nivel hormonal fisiológico con la yegua y cómo lo podemos establecer desde el punto de vista de interpretación y desde el punto de vista de correlación. Podríamos empezar diciendo lo siguiente o afirmando el siguiente término. Podemos determinar que el ciclo estral en la yegua está regido principalmente por una hormona muy importante, como lo es la progesterona, ¿cierto? Esta progesterona que cumple con todas estas funciones de inactivación sobre el resto de complejos hormonales y que a su vez dispone un periodo muy largo a nivel del ciclo estral en las yeguas, como lo es el diestro, que no es más que el momento de preparación para recibir una posible gestación y pues todo lo que significa este periodo tanto embrionario como fetal, que pues ya pasaría a ser un tema más exactamente dirigido sobre lo que es gestación. Desde el ciclo estral, ¿cierto? Lo compone principalmente el evento de diestro. Este evento de diestro pues se basa sobre una función luteal, ¿cierto? Sobre una función luteal y que pues se establece dentro de gran porción del ciclo estral. Claramente tenemos que establecer que hay dos fases establecidas a nivel del ciclo estral de la yegua, el estro y el diestro, ¿cierto? El estro mediado por una fase folicular y el diestro mediado por una fase luteal. Muy bien, esta fase folicular, más exactamente el estro, comprende todo el periodo ovulatorio, ¿cierto? Que pues, relacionado a esto se enmarca sobre la capacidad de receptividad sexual que tiene la yegua, ¿cierto? Entonces, dentro de eso se genera pues toda la preparación, tanto el tracto genital y el tracto reproductivo, como toda la preparación hormonal para poder recibir y permitir el transporte adecuado del espermatozoide hasta el oviducto. Por medio de este generar una fertilización viable que lleve a una gestación. Esta fase folicular, ¿cierto? Se caracteriza principalmente por un crecimiento exponencial del folículo preovulatorio que pues inevitablemente llevará a que se genere la ovulación, donde se van a dar unos altos niveles frente a la presentación de estradiol y frente a la presentación de otras hormonas como lo son la LH. La fase luteal, a su vez, corresponde al tiempo comprendido entre el diestro, ¿cierto? Como lo mencionamos hace un momento. Este momento se relaciona directamente en un periodo de inactividad sexual, un periodo en el cual la hembra no acepta al macho, no es receptiva y su tracto genital se encuentra en un estado, ¿cierto? En un estado pasivo, en un estado en el cual pues, se encarga de nutrir y recibir y permitir, ¿cierto? El reconocimiento materno-embrionario del futuro concepto o del embrión. Entonces, para este caso, esa es la función principal. Ya sabemos
que esta fase luteal es mediada a través de la progesterona. Muy bien, a mí siempre que realizo mis clases a través de las materias, más específicamente a través de fisiología de la reproducción, me gusta abordar esta gráfica. Tal vez la gráfica no es la más detallada, o tal vez la gráfica visualmente no es la mejor, pero me parece que es bastante completa y me parece que aborda cada uno de los puntos esenciales a determinar sobre la presentación del ciclo estral en las yeguas. Entonces, ¿cómo no empezar a establecer y determinar qué pasa puntualmente con cada uno de los procesos? Claramente entendemos que pues esto son temas que pues tienen aún más detalle, que se pueden abordar de manera no más completa, sino abordar de forma más extensa en el tiempo, pero pues por motivos de la charla vamos a tratar de abordar los puntos más importantes o más específicos, ¿cierto? Podríamos mencionar que el punto central o el punto inicial más bien del ciclo estral empieza con la cantidad de horas luz que recibe la yegua a nivel del día, ¿cierto? Entonces, se presenta algo que va a ser el tema siguiente, como lo es el fotoperíodo. El fotoperíodo es la capacidad de captación retiniana, de captación de luz retiniana por medio de la yegua, y que esta información lumínica es recibida a través de una información neurológica que es transportada hacia la glándula pineal y que por medio de los establecimientos o de las correlaciones con la melatonina puede verse inhibida o activada la función reproductiva. Entonces, aquí en este punto, ¿cierto? Reconocemos a la melatonina como un eje principal a la hora de inactivar o a la hora de activar la función reproductiva. Más exactamente sobre quién? Sobre la GnRH, ¿cierto? Esta GnRH, que es una hormona tan importante, ¿cierto? Que es una hormona tan importante para establecer el inicio del ciclo reproductivo. Entonces vamos a condicionar lo siguiente: a mayor cantidad de horas luz al día, ¿cierto? Las concentraciones de melatonina van a ser menores, por lo tanto las concentraciones de GnRH van a ser mayores. La principal función de la melatonina con respecto al ciclo reproductivo es inactivarlo, ¿cierto? Entonces, desde ese punto, entenderemos que una concentración alta de melatonina generará una inactivación sobre la GnRH. Por lo tanto, aquellas yeguas, ¿cierto? Aquellas yeguas que tenemos trabajando, que tenemos haciendo seguimiento evaluativo, es importante que condicionemos y que sepamos qué tantas horas luz al día, horas efectivas de luz al día reciben nuestras yeguas. Porque como lo dijimos, el factor favorable para la reproducción es el siguiente: mayor cantidad de horas luz, menor concentración de melatonina, mayor concentración de GnRH. Y sabemos que esa GnRH se ubica a nivel hipotalámico, ¿cierto? Que se produce sobre todo a la eminencia mayor y la eminencia media, donde se almacena a nivel hipotalámico, y que ella tiene la funcionalidad de activar o de permitir la secreción de otras hormonas derivadas de las gonadotropinas, ¿cierto? Como lo son la FSH y la LH. Entonces aquí empezamos a hablar de este complejo hipotalámico hipoficiario, donde tenemos que se encuentra un sistema porta hipotalámico hipoficiario. Sabemos que la hipófisis a nivel de la adenohipófisis, ¿cierto? En su porción craneal o anterior, aparecen unas células llamadas gonadotrofos, que son células que responden a los pulsos activados por medio de la GnRH. Sabemos que esta mediación se da por un centro de pulsos, ¿cierto? Que a medida que la GnRH activa este centro de pulsos, pues se va a generar la producción de FSH o LH, reconociendo que la FSH tiene un pulso de mayor onda, ¿cierto? De mayor longitud de onda, y la LH tiene un pulso de menor longitud de onda. Entonces, asimismo, se expresarán, obviamente con otras activaciones hormonales, la presentación de FSH y LH. Muy bien, esas son hormonas que tienen una condición extrínseca a nivel ovárico o a nivel uterino, pero que rigen directamente toda la producción hormonal. Entonces vamos a reconocer que a nivel ovárico y uterino podemos encontrar dos momentos, tanto estro como diestro, y que pues asimismo reaccionarán de manera diferente toda la generación de esta presentación hormonal. Muy bien, la FSH tiene un factor muy importante, ¿cierto? Tiene un factor muy importante. La FSH se encarga de generar un desarrollo folicular inicial. Más adelante veremos que existe una camada que se llama la camada emergente folicular,
que son aquellos folículos que están pequeños, inactivados, y que la FSH, por medio, ¿cierto?, de la expresión de receptores en las células de la granulosa, llegará y empezará a generar una activación sobre el desarrollo folicular. Con esa activación del desarrollo folicular, queridos colegas y compañeros, pues se va a dar un aumento en la expresión de las células de la granulosa, se va a dar un aumento en la presentación de estradiol, y ese estradiol permitirá que a través de la teca interna también se generen receptores de LH. Entonces, en ese momento se establecerá una correlación, habrá un feedback negativo sobre FSH a través de la inhibina, y por medio de este se expresará una mayor captación de LH, llevando a que la LH se encargue, ¿cierto?, se encargue de generar un aumento en el tamaño folicular, de generar una dominancia folicular, ¿cierto?, y que a su vez pues exprese más estradiol. Entonces va a haber una relación conjunta positiva entre LH y estradiol para que el folículo crezca, genere la preovulación, se vuelva dominante, y para ese punto pues pueda llevar a que se generen todo lo que significa el complejo de ovulación, que también veremos más adelante. Posterior a la ovulación y con la acción de la y la formación del cuerpo lúteo, pues obviamente se evidenciará un momento de diestro en el cual pues la luteinización de las células de la granulosa y las células de la teca interna llevará a que se forme un cuerpo lúteo bien establecido, maduro, y este a su vez inicie, ¿cierto?, la producción activa de progesterona con el fin de preparar a todo el útero para generar los cambios necesarios, ¿cierto?, para poder recibir y permitir el establecimiento de una futura gestación. A su vez, sabemos que esta progesterona tiene una función inactivadora muy importante a nivel hipotalámico hipofisiario, ¿cierto?, con el fin de que se establezca un rango basal de las otras hormonas, mientras que el útero se prepara para el recibimiento de una futura implantación embrionaria. Entonces, a rasgos generales, esto es lo que sucede de manera organizada y de manera fisiológica sobre el ciclo estral hormonal, lo cual lo podemos evidenciar en esta gráfica. Yo sé que todos, al ver esta gráfica, recuerdan algunos momentos a nivel de la carrera o a nivel de las materias, si lo están viendo, ya lo vieron, pero es una gráfica que, más allá de que nosotros los docentes utilizamos no para complicar a los estudiantes, yo le digo a mis estudiantes que esto no es para complicarlo, yo creo que es para entender de manera adecuada las interacciones hormonales. Esto lo podemos explicar de esta manera. Casi siempre les doy el consejo de que se basen bajo la presentación de progesterona, como lo dijimos ahora. La progesterona media el ciclo estral, ¿cierto? Media el ciclo estral, y define tanto los momentos de estro como de diestro, ¿cierto? Vemos que ese periodo establecido, el ciclo estral, en 21 días para las yeguas, pues la mayoría de estos 21 días, más o menos entre 14 y 16, van a ser días establecidos en diestro, los cuales la progesterona tiene rangos superiores a 1 nanogramo por ml, y que pues como se establece, se disminuye la carga hormonal del resto de los complejos hormonales. Muy bien, venimos de un momento cero, un momento de ovulación, en los cuales tanto estradiol como LH empiezan a decaer. Obviamente, pues porque se da la ruptura del folículo y pues ya no hay esteroidogénesis, ¿cierto? Entonces, desde ese punto, y no hay captación de LH, entonces desde ese punto disminuye. A su vez, vean que se genera una primera onda folicular, que es una onda de captación mediada por FSH. Vuelve y cae a funciones basales, ¿cierto? Y en este punto la FSH genera, ¿cierto?, una captación de esa onda folicular emergente, y a través de esa onda folicular emergente se puede generar la presentación de varios folículos, los cuales pueden ser candidatos a generar una dominancia, ¿cierto? Para este preciso momento, como no se da el reconocimiento materno embrionario, pues para este preciso momento hay una elevación de la prostaglandina F2 alfa proveniente del endometrio, la cual lisa el cuerpo lúteo. Y vean que coincide directamente con el decline o la caída de las concentraciones de progesterona. Entonces, asimismo, se aprovecha esta segunda onda o esta segunda oleada folicular para que estos folículos que están ahí, ¿cierto?, que están suspendidos o que están sostenidos bajo esas concentraciones de FSH, tengan la capacidad de empezar a captar, ¿cierto?, o generar mayores receptores de LH y captar más LH, ¿cierto? Desde ese punto se genera lo que conocemos fisiológicamente como divergencia, y ese folículo que pasa a ser dominante
empieza a generar inhibina, la cual atrecia a los demás folículos. Acordémonos o recordémonos que la especie equina es una especie monótoca, ¿cierto? Y que genera dentro de lo establecido normalmente una sola ovulación por ciclo estral. Entonces el folículo debe encargarse de generar una inhibición directa sobre los otros folículos y atreciarlos. Entonces para este punto aumenta la esteroidogénesis, aumenta la concentración de estradiol, aumenta la captación de LH y vean que las dos hormonas aumentan, ¿cierto?, su pico o aumentan pues sus concentraciones considerablemente. En los equinos sucede una particularidad con respecto a las otras especies. Los equinos no necesitan de un pico de LH para ovularse. De hecho, vean que hacen un declive, ¿cierto? Un declive acá, porque en realidad los equinos necesitan de concentraciones graduales de LH para la ovulación. Lo que pasa es que la LH de los equinos contiene un acto factor conocido como ácido siálico, el cual es producido de manera hepática, lo cual le va a dar una vida media más larga a la LH en los caballos o las yeguas. Entonces, ella permite una concentración gradual, progresiva, la cual no necesita de un pico para que se pueda generar la ovulación. Entonces, en este punto ya se genera la ovulación siguiente al ciclo. Entonces, me parece muy interesante que abordemos este tipo de correlaciones hormonales para que podamos identificar el ciclo estral, ¿cierto? Entonces, de manera básica o de manera pues generalizada, esto es lo que compromete o lo que compone el ciclo estral. Pero para poder llegar a ese momento, tenemos que abordar diferentes puntos de vista o darle mejor detalle a ciertas situaciones. Situaciones como lo son el fotoperiodo. El fotoperiodo es esencial para la reproducción en los equinos, ¿cierto? Es esencial tanto para hembras como para machos. Es muy importante que identifiquemos eso. ¿Por qué? Porque el fotoperiodo establece la cantidad de horas luz al día captada de manera retiniana por parte de la yegua, para que se puedan desencadenar los eventos fisiológicos hormonales propios del animal, ¿cierto? Entonces, desde ese punto es muy necesario que entendamos este tipo de situaciones hormonales. Ese mensaje lumínico, ¿cierto?, es captado a nivel de células especializadas retinianas. Estas células especializadas retinianas llevan el mensaje lumínico a través de la papila óptica, ¿cierto?, entregando la información directamente sobre el núcleo supraquiasmático. Esto lo vamos a ver un poquito ahorita en una gráfica que es bastante interesante. Esta información posterior de ser recibida, después de ser recibida el núcleo supraquiasmático, llegará, ¿cierto?, al núcleo cervical superior y más adelante se establecerá sobre la glándula pineal. Es como el recorrido interesante que hace esta información lumínica, ¿cierto? Captación de células retinianas, papila del nervio óptico, núcleo supraquiasmático, núcleo cervical superior y la glándula pineal. Entonces, es muy importante, ¿cierto? Es muy importante que entendamos que es necesaria que la información lumínica llegue hasta el pinealocito, que es la célula funcional, ¿cierto?, de la glándula pineal. Y a través de un estímulo noradrenérgico, pues se generará la secreción de melatonina dependiendo del estímulo lumínico. Entonces, en ese punto podemos correlacionar, ya que diversos estudios de investigación manejan o abordan la melatonina como punto de control del ciclo estral reproductivo en las yeguas. Entonces, se ha establecido que ese fotoperiodo es necesario tanto para animales que se encuentren en trópico bajo, como lo estamos nosotros acá en Colombia, o animales en los cuales se encuentren en lugares estacionales, ¿cierto? Que pues se hace un poco más interesante esta situación, ¿cierto? Entonces se establece más o menos que las yeguas deben tener, ¿cierto?, deben tener una cantidad de horas luz efectiva al día relacionada sobre más o menos 10 horas. Desde ese punto, tengan en cuenta, a veces cuando tenemos llamados de consulta sobre la inactividad sexual de la yegua o sobre la inactividad del ciclo estral y de la reproducción, tengan en cuenta que uno de los objetivos interesantes a evaluar es dónde está ubicado el animal, qué tanta cantidad de horas luz al día tiene el animal, qué tipo de pesebrera tiene el animal, porque me he encontrado a través de mi práctica clínica reproductiva, animales los cuales son confinados en pesebreras o en box que son bastante cerrados, pues son animales que empiezan a bajar el desarrollo folicular, más exactamente por un pobre fotoperiodo, por una cantidad pobre de luz al día. Entonces, es muy importante que establezcamos esto, ¿cierto? Que el animal o la hembra tenga una cantidad de horas luz al día considerables desde las 10 horas
para que se pueda expresar adecuadamente el ciclo reproductivo. Entonces, punto central de la melatonina, ¿cierto? El punto central de la melatonina se establece, ¿cierto? Obviamente sabemos que ella tiene una función muy importante sobre el control del ciclo circadiano. Entonces, dentro de ese control del ciclo circadiano, ella debe generar una inactivación sobre la GNRH, si lo hablamos pues, desde el punto de vista reproductivo. Entonces, a menor cantidad de horas luz, mayor concentración de melatonina y menor concentración de GNRH. Eso es lo que sucede en un día corto, ¿cierto? Eso es lo que sucede en un día establecido con menor cantidad de horas luz al día o en un momento en el cual pues, la yegua reciba menor cantidad de horas luz al día. Entonces, eso es control del ciclo circadiano, pero lo que nosotros necesitamos es que el animal reciba una cantidad de horas establecida, ya les dije más o menos sobre las 10 horas, para que se pueda determinar un ciclo estral efectivo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que haya mayor cantidad de horas luz, menor concentración de melatonina y mayor concentración de GNRH. Eso es lo que determinamos que se establezca para el control reproductivo de la yegua, o para el ciclo reproductivo de la yegua. Y esta es una gráfica fisiológica interesante que pues resume de manera sistemática lo que hemos hablado, ¿cierto? Ya sabemos, exposición de hora luz al día, captación de la retina, ¿cierto? Captación de la retina a esas horas luz al día. Muy bien, esta información lumínica viaja a través del núcleo de la papila óptica, del nervio óptico, y viaja hacia el núcleo supraquiasmático. Esto es pues establecido y tiene un recorrido, ¿cierto? Que debe ser establecido bajo esta conducción nerviosa, pasa por estos aspectos anatómicos, ¿cierto? Llega al ganglio cervical superior y del ganglio cervical superior la información se establece sobre la glándula pineal, directamente sobre el pinealocito. Acá no vamos pues a ahondar acerca de las determinaciones enzimáticas y sobre los complejos. Sabemos que ese intercambio noradrenérgico pues, va a gastar a ATP, ¿cierto? Y que dentro de eso también aparecen segundos mediadores, como lo es el AMP cíclico, ¿cierto? Que se genera una interacción bastante interesante a nivel de la síntesis para generar proteínas NAD. En este punto, la conjugación del triptófano vascular, del triptófano proveniente de la sangre, se hace necesaria. ¿Por qué? Porque mediante todos esos efectos enzimáticos se va a generar serotonina, que va a tener una relación directa con estas proteínas NAD para poder generar melatonina. Entonces, esta melatonina, este proceso se va a producir dependiendo de la cantidad de horas luz al día. Entonces, aquí al final se producirá menor concentración de melatonina o mayor concentración de melatonina, que obviamente pues pasará a las vías capilares para llegar hasta el hipotálamo y generar, ¿cierto? Y generar una interacción directa con la GNRH. Entonces, desde ese punto, esto fisiológicamente, ¿cierto? Es fotoperiodo. De esta manera se conoce o se determina el fotoperiodo, es básicamente lo que vemos acá, ¿cierto? Es básicamente lo que vemos acá, mayores concentraciones de melatonina disminuirán la concentración de GNRH, ¿cierto? O menores concentraciones de melatonina activarán la presentación de GNRH, lo cual a su vez activará la secreción de FSH y LH, que pues tendrá una mediación reproductiva oválica. Entonces, espero que esta parte del tema esté quedando de manera, se esté entendiendo y se esté quedando de manera adecuada para ustedes, ya que pues es muy interesante que empecemos todo este recorrido fisiológico hormonal a través del fotoperiodo, ¿cierto? Y cómo no mencionar, después de describir esta parte del fotoperiodo, cómo no mencionar lo que se diferencia a nivel de la foliculogénesis, ¿cierto? Porque hace parte fundamental también de lo que establecemos dentro de este ciclo estral y dentro de toda esta parte reproductiva, ¿cierto? Este folículo o cómo se determina la presentación estructural y funcional del folículo, cómo él va adaptándose y va cambiando a medida que pues, se desarrolla y madura para poder llegar a generar un proceso ovulatorio, ¿cierto? Para poder establecerse desde ovogonia o folículo primordial hasta generar un folículo preovulatorio que presente una ovulación efectiva. Entonces el punto central inicia desde la ovogénesis, ¿cierto? Esa ovogénesis que pues no es más allá que la formación y el desarrollo de todo el complejo ovocitario, ¿cierto? Y cómo esta ovogénesis pues empieza directamente desde las ovogonias hasta que se den toda la presentación de estos folículos
germinales primordiales, ¿cierto? Que empieza directamente en el desarrollo embrionario y cómo culmina en la presentación del ovocito 2, ¿cierto? Para que se pueda establecer después la presentación y la activación por medio de LH y se pueda generar lo que conocemos como fertilización. Entonces, como les dije, todo empieza o todo inicia en la foliculogénesis, todo inicia a través del desarrollo embrionario, ¿cierto? Hay unas células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales van a tener una diferenciación muy importante sobre el epitelio del saco vitelino, ¿cierto? Sobre el epitelio del saco vitelino. Ellas, a su vez, al diferenciarse del epitelio del saco vitelino, van a tener una migración, ¿cierto? Esa migración va directamente a través del mesenterio, ¿cierto? El mesenterio embrionario, para llegar hacia el mesonefro, ¿cierto? Para llegar hacia el mesonefro. En ese punto se presentará la correlación con las gónadas primitivas y en este punto pues empezará a darse una diferenciación sobre las ovogonias, ¿cierto? Entonces es muy interesante cómo ellas se diferencian desde el saco vitelino, ¿cierto? Viajan o migran a través del mesenterio embrionario para poderse establecer en el mesonefro y establecer estas gónadas primitivas que empezarán a determinarse como ovogonias. Entonces, muy bien, las ovogonias van a tener, ¿cierto?, una división inicial que va a ser mitótica. Esta división inicial va a ser mitótica antes de poder empezar la meiosis. Este número de divisiones mitóticas, pues, es especie específico. Cada especie tiene un número de divisiones mitóticas esenciales que cumplen o representan, ¿cierto?, esa camada inicial que representa, pues, como estas células primordiales germinativas que están dispuestas para todo el ciclo reproductivo. Entonces, desde ese punto, dependiendo de esas o derivando de esas divisiones mitóticas, pues se genera lo que conocemos como el estadio de folículo primordial. En este momento, en el folículo primordial, ellas van a quedar detenidas en la profase, ¿cierto? Ellas van a quedar ahí detenidas en la profase. Pues en ese punto vamos a corresponder que todas estos folículos primordiales que se diferenciaron de ser ovogonias y pasaron a ser folículos primordiales están detenidos ahí en la profase. Esta cantidad de folículos primordiales es lo que conocemos que se va a establecer como reserva gametogénica. Sabemos que las especies domésticas, que los mamíferos, cada especie tiene una reserva gametogénica, que son aquellos folículos que van a estar detenidos y establecidos durante toda la vida del animal, ¿cierto? Y que con ciclo estrata, ovulación tras ovulación, pues esa reserva gametogénica se va a estar moviendo, ¿cierto? Y va a estar creciendo, va a estar diferenciándose para poder generar ovulaciones. Por eso es que cuando los animales, cuando las hembras, para este caso cuando las yeguas, llegan a una etapa senil, pues desde ese punto de vista, ¿cierto? De esa senilidad, pues ya sus ovocitos, ¿cierto? Ya pues estos folículos primordiales también están seniles, están degenerados, tienen cambios. ¿Por qué? Porque ya llevan un tiempo prolongado establecido ahí. ¿Por qué? Por ser la reserva gametogénica, que son folículos primordiales. Muy bien, en esta etapa aparece una diferenciación celular, ¿cierto?, relacionada también con esos folículos que se derivan directamente del epitelio ovárico. Las reconoceremos como células pregranulosas, ¿cierto? Estas células pregranulosas son células aplanadas, ¿cierto?, que se van a ir diferenciando a medida pues, que se desarrolle pues, toda la condición folicular, se van a ir diferenciando sobre células granulosas, hasta que logren rodear, ¿cierto?, hasta que logren rodear al folículo, generando la presentación, ¿cierto?, del ovocito 1, quedando así. De esa manera, estas células pregranulosas se desplazan, se empiezan a diferenciar sobre células granulosas, rodean al ovocito 1 para que se dé la presentación de los folículos primordiales, ¿cierto? Desde ese punto, pues se podrá establecer esa presentación de folículos primordiales por la acción de las células pregranulosas y las células granulosas. Muy bien. Estas, como les decía, pues se caracterizan histológicamente por ser ovocitos 1, ¿cierto?, detenidos también en una función meiótica, más exactamente en el diploteno, el cual pues básicamente van a estar rodeados de una camada celular granulosa, ¿cierto? Entonces, esto era lo que decíamos, que se presenta como reserva gametogénica, ¿cierto? Van a ser folículos primordiales establecidos para reserva gametogénica. Muy bien, entonces, como les decía, estas células
que son células planas granulosas, empiezan a tener una división también por mitosis, se empiezan a diferenciar, se vuelven células más cúbicas, más redondeadas, que es lo que conocemos normalmente como células de la granulosa, ¿cierto? Entonces sucede esto y se identifica la presentación de folículos primarios, ¿cierto? Se identifica la presentación de folículos primarios debido al cambio presente a nivel de las células de la granulosa, pasando de ser células planas a ser células cúbicas. Después de esto, ¿cierto? Después de esto, en esta etapa, pues condicionamos que este ovocito, ¿cierto? Va a tener una presentación y va a para empezar a ser rodeado también de una capa celular amorfa conocida como glicoproteínas, o perdón, una capa celular amorfa de glicoproteínas, la cual se va a conocer o denominar como zona pelúcida, ¿cierto? Veanla acá. Aquí tenemos el establecimiento de la célula pelúcida, de la zona pelúcida, que son pues una capa celular de glicoproteínas que empieza a rodear y a proteger directamente al ovocito. Entonces, a partir de esto, en este momento, también se empieza a dar una diferenciación acerca de las células de la teca, ¿cierto? Entonces, estas células de la teca se diferencian y se forman las células de la teca interna que empiezan a generar también, ¿cierto? Empiezan a rodear de manera externa a las células de la granulosa. Entonces, empieza a haber una diferenciación marcada celular histológica a través del ovocito. En este punto, ¿cierto? En este punto, las células de la granulosa aumentan de tamaño y aumentan también de número debido a la replicación celular y se denomina folículo secundario, ¿cierto? Ese folículo secundario, al cual pues en el ovocito 1 es rodeado por varias capas de células de la granulosa. También hay diferenciación entre teca interna y teca externa que terminan también rodeando y diferenciando pues las células de la granulosa. Entonces, vean que se establece un contorno celular bastante interesante, siento que las células de la granulosa rodean en varias capas al ovocito y a su vez las células de la granulosa son rodeadas a través de la teca interna y a través de la teca externa. Entonces sabemos que estos conjuntos hormonales pues, son independientes de las hormonas gonadotrópicas. Aquí, hasta este momento, no hablamos de una dependencia de FSH ni LH. Aquí las hormonas mediadoras son la hormona antimileriana y el KIT ligando, que van a ser las principales hormonas que median todo este complejo, ¿cierto? Todo este complejo sucesivo de cambios celulares. ¿Por qué? Porque estamos hablando aún de un cambio o de un desarrollo embrionario. Entonces, acá ni la FSH ni la LH aún tienen acción directa sobre los cambios foliculares. Aquí es la hormona antimileriana y el KIT ligando dentro un factor inactivador y un factor activador, los cuales permiten estos cambios foliculares. Ya para este punto, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, pues se genera la presentación de lo que vamos a conocer como la cavidad antral, ¿cierto? En este desarrollo folicular aparece la presentación de la cavidad antral, que en su punto es importante. ¿Por qué? Porque va a permitir la presentación de un transudado que se va a convertir en el líquido folicular. Este líquido folicular que también pues, va a estar establecido entre componentes de agua, también desde glicoproteínas, desde colágeno, desde matriz extracelular, desde complejos hormonales también, y que a su vez en su expansión va a generar lo que conocemos como cúmulos o óvulos, que veanlo acá, que es el ovocito rodeado, ¿cierto? El ovocito rodeado por las células de la granulosa, ¿cierto? Él va a permitir eso, va a permitir que se dé, pues a partir de esta expansión antral y del líquido folicular, va a permitir que se establezca la presentación del cúmulos o óforos y de las células murales que pues están establecidas en el desarrollo del folículo embrionario. Entonces, para este punto, ¿cierto? Para este punto, vamos a reconocer que en este proceso ya empieza a generarse primero una expresión de receptores para FSH, ¿cierto? A través de las células de la granulosa. Y también se va a generar una expresión de células de receptores de LH a través de las células de la teca. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta porque este momento exacto dentro de la foliculogénesis empieza a darse ese recambio entre células que son independientes o folículos que son independientes de FSH y a su vez, ¿cierto? Por actividad celular se empiezan a captar o a generar la expresión de los receptores que van a, ahora sí, a generar una dependencia directa de las hormonas gonadotrópicas, como lo son la FSH y la LH. Muy bien, entonces desde ese punto, ¿cierto? Cuando
el folículo tiene la capacidad de captar, ¿cierto? Tiene la capacidad de captar la presentación de FSH y LH, empieza a prepararse para convertirse en un folículo antral o en un folículo terciario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por medio del desarrollo y la captación de estas hormonas, pues se va a dar como tal un desarrollo folicular apropiado hasta llegar a la ovulación. Entonces recordemos que los folículos de las yeguas son de los folículos de mayor tamaño, ciertos tamaños relacionados a nivel preovulatorio con más o menos 35, 40, 45 milímetros, dependiendo pues de la especie, perdón, dependiendo de la raza, dependiendo del animal. Pues hay animales que se ovulan con folículos de tamaño menor, hay otros que se ovulan con folículos de tamaño mayor, pero podemos establecer, ¿cierto?, esos rangos, 35, 40 milímetros, 45 milímetros, como tamaño de ovulación, que pues en comparación con las otras especies, pues claramente va a ser mucho mayor. Y recordemos que esa ovulación, que ya en un momento la vamos a ver, está enmarcada directamente por la acción de la LH, ¿cierto? Como por la acción de la LH, que ella se encarga como tal de llegar, ¿cierto? De llegar y activar ese folículo que está detenido en esa profase y que de esa manera se pueda establecer la presentación o el cambio del ovocito 1 al ovocito 2 y se pueda ovular. Entonces, en ese punto, ¿cierto? En ese punto, pues debemos también reconocer que esa presentación de los folículos, ¿cierto? Que en esa presentación de los folículos, sobre el desarrollo precisamente folicular, pues esa fase de ovulación, ¿cierto? Esa fase de ovulación se da más exactamente sobre el final del estro. Sabemos que son más o menos 5 días de estro para las yeguas y que es un poco inconsistente a comparación también de otras especies. ¿Por qué? Porque la ovulación de la yegua se va a generar sobre los últimos 2 días y en esos últimos 2 días, pues la presentación de la ovulación puede ser un poco variable. Eso de cierta manera puede dificultar ciertas técnicas reproductivas que pues se establecen de manera convencional para la biotecnología de la reproducción, ¿cierto? Por lo cual pues se hace complejo tal vez generar una sincronización tal cual se hace como en los bovinos o cosas así, ¿cierto? Entonces, a ese nivel, pues de ese punto, es importante relacionar esos cambios fisiológicos sobre la presentación de la foliculogénesis. Entonces, en ese punto, es necesario reconocer, como lo decíamos ahora en el ciclo estral, cómo este estado de ovulación pues, se relaciona directamente sobre la presentación del estro, que más o menos dura de 5 a 7 días, ¿cierto? Lo cual pues obviamente depende del estado del fotoperiodo, depende de la raza del animal, depende pues de varios factores a establecer. Muy bien. Entonces, a nivel de este desarrollo folicular debemos encontrar o determinar varias fases. Hay varias fases por las cuales el folículo debe pasar para poder establecerse, ¿cierto? Partimos de que este folículo en este estado menor, en este estado pequeño, ya es un folículo antral, ¿cierto? Ya es un folículo con antro, ya es un folículo que es dependiente de FSH y es dependiente de LH. Entonces, la primera fase la reconoceremos como la fase de reclutamiento, la fase de emergencia. Esa es la primera fase. Esta fase es mediada por hormona folículo estimulante, es mediada por hormona, como la reconocemos comúnmente como la FSH. Son folículos pequeños, de diámetro menor, ¿cierto? Entonces ella se encarga de generar una influencia gonadotrópica, se encarga de hacer un reclutamiento de un número esencial de folículos y empieza a generar una emergencia para que ellos empiecen a desarrollarse. Cuando llegan a un tamaño más o menos establecido sobre los 10, 15 milímetros, pues ya han alcanzado, ¿cierto?, un desarrollo bastante considerable. Y en este punto, ¿cierto? En este punto hay una mayor expresión para los receptores de LH. Se da una captación bastante considerable sobre LH en estos receptores y recordemos que con esto pues empieza también a generarse la esteroidogénesis. La interacción entre la LH y las concentraciones elevadas de estradiol, ¿cierto? Las concentraciones que van aumentando gradualmente de estradiol, van a llevar a que se presente la inhibina, ¿cierto? Van a llevar a que se active la inhibina. Ella viene secretada a través de las células de la granulosa y esa inhibina va a generar un feedback negativo sobre FSH a nivel de la hipófisis, ¿cierto? Cambiando o modificando ese centro de pulsos y estableciendo que ya la FSH se deje producir para que todo el ciclo a partir de este momento sea mediado por la LH. ¿Qué asegura eso? Que el folículo, ¿cierto?, divergente, el que va a ser el próximo folículo dominante, él va a ser el folículo que más
receptores de LH va a expresar. Por lo tanto, va a aprovechar la alta concentración hormonal en el medio, ¿cierto? Haciendo que aquellos folículos que no generaron receptores de LH, pues empiecen a atreciarse debido a la falta de la hormona folículo estimulante y debido pues a la falta de la no captación de la LH. Eso como tal se llama divergencia, como el folículo dominante, en la divergencia, como el folículo dominante hace que los otros folículos se atrecien. Entonces, este folículo en dominancia empieza a generar una mayor interacción a nivel de la LH, ¿cierto? Genera que se dé una mayor capacidad de esteroidogénesis, aumentando las concentraciones de estradiol y generando un efecto positivo tanto entre estradiol como en LH para que se pueda llegar al estado preovulatorio. Sabemos que ese estado preovulatorio, como lo decíamos ahora, está establecido más o menos entre 35 y 42 milímetros, ¿cierto? Para la especie equina y que pues por el momento empieza a desarrollarse desde una mayor captación de LH, una captación progresiva de LH, una mayor concentración de estradiol, ¿cierto? Y cómo vemos que ese folículo empieza a cambiar, no solamente a nivel hormonal fisiológico, sino a nivel también anatómico o estructural. ¿Por qué? Porque se empieza a dar la presentación del estigma. Recordemos que los folículos generalmente son redondeados, ¿cierto? Son circulares, pero a medida que va aumentando, se va creciendo, llega al estado preovulatorio, se genera la presentación del estigma, ¿cierto? El estigma propiamente dicho es un cambio en la estructura que se da, ¿cierto? Es un cambio en la estructura, es un alargamiento que se da sobre la estructura folicular, que es por donde se va a generar, ¿cierto? Que es por donde se va a generar la ovulación. Entonces, es muy necesario e importante que recordemos esta condición fisiológica que es tan interesante para el desarrollo folicular y para el ciclo estral y toda la actividad hormonal, ¿cierto? Esto que estamos viendo en pantalla es la esteroidogénesis. Esta esteroidogénesis que es tan, ¿cierto? Que es tan necesaria para toda esta actividad folicular. Entonces, partimos desde el principio. 2 células, 2 gonadotropinas, ¿cierto? 2 células, 2 gonadotropinas. Entonces, en ese punto, relacionamos que esta actividad fisiológica inicia a través de la teca interna, inicia con la captación de colesterol. Sabemos que el colesterol es el sustrato principal para generar estradiol. Entonces, este colesterol es captado a través de unas proteínas transmembrana que se llaman clatrinas. Ellas lo llevan hasta la mitocondria y en la mitocondria sucede algo muy interesante con respecto a un proceso enzimático, ¿cierto? Que reconocemos, ¿cierto? Que reconocemos como recambio, ¿cierto? Que reconocemos como recambio hormonal mediante la presentación de esterasa, de esterhidrolasa y de estersintetasa. Son 3 hormonas, ¿cierto? Son 3 hormonas muy importantes sobre la presentación y sobre ese recambio de colesterol, ¿cierto? Que más exactamente reconocemos como la presentación de las aromatasas, ¿cierto? Cuando hablamos de las aromatasas, vamos a reconocer y vamos a recordar esterasa, esterhidrolasa y estersintetasa, las cuales a nivel de la mitocondria, las células de la teca interna, se encargan de cambiar el LDL colesterol, que es el de menor peso molecular, y lo transforman en pregnenolona. Muy bien, esta pregnenolona va a ir hacia el retículo endoplásmico liso, ¿cierto? Y a través también de una actividad enzimática se va a convertir en progesterona. Van a suceder varias actividades enzimáticas. Lo importante es que identifiquemos que en ese paso a paso de la esteroidogénesis, ¿cierto? La progesterona se convertirá en androstenediona y la androstenediona se convertirá en testosterona para pasar a las células de la granulosa. Por eso lo dijimos, 2 células, 2 gonadotropinas, ¿cierto? Desde ese punto de vista, en las células de la granulosa va a haber la activación de otro complejo enzimático aromatasa, pero que reconocemos como citocromo P450, que es el que se va a encargar, ¿cierto?, de convertir la testosterona en estradiol. Punto fundamental y punto importante para el crecimiento folicular, para el desarrollo folicular y para el ciclo estral. Entonces, recordemos esa situación, ¿cierto? Recordemos específicamente lo que sucede con esa esteroidogénesis y cómo a través de esa esteroidogénesis pues, se convierte en folículo preovulatorio. ¿Para qué? Para que se pueda dar este proceso que vamos a empezar a hablar a continuación, que es el proceso definido como ovulación, ¿cierto? Siento que es el punto final, ¿cierto? Que es el punto de culminación a la hora del desarrollo folicular.
¿cierto? Que es mediado principalmente por una elevación progresiva de LH para las yeguas, ¿cierto? Que en común interacción hormonal, tanto con FSH anteriormente como con estradiol hacia el final del ciclo, pues se genera lo que significa el periodo de ovulación. Entonces, en este punto, principalmente a nivel celular, lo que hace la LH es generar el recambio del ovocito 1 hacia ovocito 2 y poder permitir el estado ovulatorio. Entonces, para que podamos entender el estado de ovulación, debemos reconocer que se presentan cambios bioquímicos, debemos reconocer que se presentan cambios fisiológicos y debemos reconocer que se presentan cambios morfológicos para que se pueda dar el establecimiento de o la presentación de la ovulación, ¿cierto? Determinamos y entendamos que no es un cambio aislado del otro, no, se da la presentación de los tres cambios. Entonces, obviamente, cuando hablamos de ovulación desde el seguimiento reproductivo que hacemos a nuestras yeguas, pues obviamente tenemos que tener en cuenta chequeos reproductivos seguidos o continuos a través de palpación transrectal, a través de ultrasonografía, que podamos correlacionar con los eventos hormonales que estén sucediendo y que podamos entender en qué momento la yegua está cercana a la ovulación, ¿cierto? Y desde ese punto establecer cómo o en qué momento debo servirla, porque esa es otra de las dudas que tenemos, sobre todo cuando estamos recién salidos o sobre todo pues desde la inexperiencia, en qué momento servir a la yegua, ¿cierto? En qué momento establecer que el folículo es apto para hacer un servicio. Cuando vemos folículos que ya tienen formación del estigma, véanlo acá, cuando tenemos folículos que tienen formación del estigma, folículos que se empiezan a volver pues, de paredes irregulares, que empiezan a deformarse un poco, es un momento en el cual podemos servir el animal, ¿cierto? La presentación del ovocito junto con el transporte espermático, pues se genera, ¿cierto? Se generan unos tiempos adecuados para que se pueda permitir la singamia a través de la unión entre el folículo, entre el pronúcleo del espermatozoide y el pronúcleo del ovocito, a través de la unión intraovular y se genere, ¿cierto? Se genere pues este periodo, este proceso de fertilización. Lo que sí no podemos establecer es generar un servicio tardío. En varios artículos se ha determinado que los servicios más allá de 6 u 8 horas posovulación pues tienen una muy baja tasa de preñez o tienen una muy baja tasa de gestación viable ¿cierto? Una gestación efectiva para el animal. Entonces, recordemos, ¿cierto? Establecer muy importante, de manera muy importante, cuáles son los cambios a través de la evaluación ecográfica folicular u ovárica que nos permiten llegar a representar o entender, ¿cierto? Interpretar qué pasa a nivel folicular con estos animales. Entonces, encontraremos folículos que están inmediatamente preovulatorios, que pues, ya hay formación del estigma, ¿cierto? Ya hay presencia o indicios de una ovulación, un folículo ya ovulado, ¿cierto? Un folículo hemorrágico y ya un cuerpo lúteo, ¿cierto? Un cuerpo lúteo en establecimiento. Yo sé que ese folículo hemorrágico, pero esto pues ya debido a su densidad, perdón, debido a su cogenicidad, pues ya corresponde más a la formación de un cuerpo lúteo. Muy bien, entonces como lo sabemos, esa ovulación o ese momento de ovulación va a ser relacionado directamente con concentraciones progresivas de LH, ¿cierto? Y sabemos, como le decíamos ahora en el ciclo estral, que la LH de la yegua tiene una capacidad diferente sobre la presentación del ácido ciálico, lo cual le otorga o le permite una vida media mayor, ¿cierto? Que va a determinar, ¿cierto? Que se dé la ovulación no en un pico, sino en una concentración progresiva. Entonces, determinamos que la ovulación en las yeguas va a depender de tres puntos fundamentales: presión intrafolicular, contracciones musculares muy importantes y mecanismos bioquímicos. Entonces, dentro de eso, obviamente, cuando el folículo empieza a crecer, pues ahí va a darse un aumento en la presentación de ese transudado que conocemos como líquido folicular. Algunas teorías en algún momento mencionaban que esta directamente lo que generaba era una explosión, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, una explosión, lo cual pues permitía el debilitamiento de las paredes y generaba la ovulación. No, es cierto que sí hay un aumento de la presión intrafolicular debido pues a la presentación de mayor cantidad de agua, de mayor cantidad de transudado, pero que esto va generando, ¿cierto? Va propiciando ciertos cambios que pues que ocurren directamente a través de la membrana de las paredes celulares. Podríamos inclusive afirmar, y lo vamos a ver, que este proceso de ovulación no es más que un proceso inmunológico inflamatorio que se determina sobre una lesión de las membranas de las paredes celulares. Ya vamos a ir viendo, ¿cierto? Entonces, a medida que sucede esto,
a medida que sucede esto, también se da la activación de ciertos complejos proteínicos y de ciertos complejos hormonales, ¿cierto? Se da la presentación de prostaglandinas, de prostaglandina I2, de la prostaglandina E2, de la prostaglandina F2-alfa, ¿cierto? De agentes vasoactivos que empiezan a responder a este daño, ¿cierto? O esta lesión producida sobre las células murales o producida sobre la membrana de las células que están soportando ese aumento de la presión a nivel de la dilatación producto del líquido folicular, ¿cierto? Entonces, esto genera un estímulo de respuesta. Y este estímulo de respuesta va a llevar a que se dé una presentación en un mecanismo bioquímico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se reconoce un daño de membrana, porque se reconoce un daño celular presente en las células de la granulosa, presente en las células de la teca interna. Entonces, como todo daño de reconocimiento inflamatorio, como todo daño de reconocimiento, como todo daño de respuesta, inclusive al reconocimiento inflamatorio a través de la membrana celular, se van a activar unos complejos enzimáticos que van a llevar a que se dañen, que se liseen esas membranas afectadas. Entonces aparece el plasminógeno, aparecen enzimas proteolíticas, ¿cierto? Más conocidas como metaloproteinasas, para este caso la procolagenasa, que se van a derivar en presentación de plasmina y en presentación de colagenasa, que van a afectar directamente al colágeno. ¿Por qué al colágeno? Porque recordemos que el colágeno forma la matriz extracelular. Y recordemos que la matriz extracelular son esos puentes de unión que soportan las cargas celulares. Entonces, esa matriz extracelular establecida mediante el colágeno, pues va a empezar a degradarse, a degenerarse, y la teca externa, teca interna y todas las camadas foliculares, perdón, las camadas celulares, van a empezar, ¿cierto?, a separarse, disminuyendo la presión intrafolicular, ¿cierto? Entonces vean que es un mecanismo de acción y de respuesta enzimática. Entonces, esto se deriva en un proceso inflamatorio, como lo veníamos diciendo. Hay daño de membrana, hay presentación de ácido araquidónico, hay presentación de prostaglandinas, hay presentación de tromboxanos, hay presentación de lipoxidasas, que pues en eso, ¿cierto? Se va a generar la presentación, ¿cierto?, de un complejo enzimático interesante que va a permitir que se dé una degradación de esas membranas a través de varios proteínas eicosanoides, como lo vemos a continuación. Prostaglandinas, ¿cierto?, van a tener una incidencia directa sobre la presentación de la ruptura. A través de esas contracciones musculares lisas van a generar que se dé un efecto enzimático también sobre la presentación de esos cambios vasculares que se pueden dar. Recordemos que esas prostaglandinas tienen función no solamente de actividad contráctil, sino que tienen función de actividad vasoactiva. Entonces, en la interacción de estas dos funciones se va a presentar o se va a dar que se den cambios vasoactivos a nivel de las células. Presentación de tromboxanos, ¿cierto? A medida que se da la presentación de los tromboxanos, perdón, a medida que se da la presentación de las prostaglandinas, se da también la presentación de los tromboxanos como una actividad antagónica a lo que está sucediendo a nivel vascular. Entonces, esos tromboxanos se encargan de generar un antagonismo, ¿cierto?, para que se dé un proceso autocontrolado, ¿cierto? Se dan expresiones de cambios vasculares, se da lesión de membrana. Bueno, los tromboxanos tratan de nivelar y de equilibrar la situación. Se da la presentación de lipoxidasas, perdón, lo cual va a propiciar, ¿cierto?, la formación o la presentación de algunas actividades enzimáticas que favorezcan la ovulación. Entonces, desde ese punto, debemos determinar que esos cambios vasculares provocados por las prostaglandinas van a llevar a que se den precisamente, ¿cierto?, un recambio a nivel de la vascularidad. Y aparece un sistema conocido por todos, ¿cierto?, una relación renina-angiotensina. Esto también debe suceder a nivel vascular, ¿cierto? Este proceso no solamente lo indicamos a nivel renal, no, este proceso sucede en cualquier situación de recambios vasoactivos a nivel vascular. Entonces se da la presentación de la renina y se da la presentación de la angiotensina. ¿Por qué? Porque la angiotensina 1 es un importante vasoconstrictor. Y con respuesta a esa vasoconstricción, ¿cierto? Con respuesta a esa vasoconstricción, pues se va a generar un aumento, ¿cierto?, en esa actividad isquémica, un aumento en ese daño de membrana que también va a propiciar la aparición de bradykininas y radicales libres de oxígeno que van a llevar a que se genere un daño celular generalizado sobre el folículo.
que esto inevitablemente, ¿cierto? Que esto inevitablemente permitirá, ¿cierto? Primero será reconocido a nivel enzimático y inevitablemente permitirá la presentación de metaloproteinasas, como lo habíamos dicho ahora. Presentación de estromielicina, presentación de colagenasa y presentación de gelatinasa, llevando finalmente a la ruptura del estigma, llevando finalmente al proceso que conocemos como ovulación. Esto, pues, esto es una gráfica que, pues, básicamente resume lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Vean que hablamos, yo siempre le digo a los estudiantes, a ver, los procesos de ovulación y de lícito del cuerpo lúteo también no debemos reconocerlos simplemente como la aparición de LH y simplemente con la aparición, pues ya se dio todo el mecanismo de ovulación, ¿cierto? Pues ahí hay unas cantidad de interacciones bastante interesantes que vean que pues estamos reconociendo acá, ¿cierto? Y que estamos mencionando para que finalmente se pueda dar la ovulación. Hablamos acerca de presentación de estrógenos, hablamos de la presentación de cambios vasoactivos regulados por actividades vasoconstrictoras y vasodilatadoras, de daño de membrana, ¿cierto? De recambios vasculares, hablamos de la presentación de la prostaglandina, de tromboxanos como una actividad antagónica, ¿cierto? De presentación de enzimas proteolíticas, que finalmente van a llevar a que ese estigma que les vengo contando se termine pues, degradando, ¿cierto? Dando la apertura y generando el proceso de ovulación para la salida del ovocito. Esto, queridos compañeros, queridos colegas, en realidad esto es ovulación. Me parece muy interesante que lo abordemos desde ese punto de vista, ¿cierto? Vean cómo podemos determinar la presentación a través de esas enzimas proteolíticas, ¿cierto? La presentación de colagenasas, la presentación de las metaloproteinasas, y que a través de todo el complejo enzimático y químico que se presenta, se pueda dar el daño estructural de la matriz extracelular a nivel del folículo, más exactamente en el estigma, y que por medio de eso se pueda dar la liberación o la apertura, ¿cierto?, de esas paredes y se pueda dar la salida del folículo, perdón, del ovocito, ovocito 2, que pues pasará hacia las fimbrias del infundíbulo y pues se dirigirá hacia la unión ismampular. Entonces, espero que esta parte haya quedado entendida. Sé que tal vez es un poco compleja como la interacción enzimática. Sé que de pronto en un inicio es compleja un poco la interacción hormonal, pero es importante que la tengamos muy clara desde el punto de vista, fisiológico, hormonal, ¿cierto? Esto es endocrinología de la reproducción, realmente, ¿cierto? Es muy importante que tengamos en cuenta estas situaciones. Posterior a la ovulación se debe dar la formación del cuerpo lúteo, ¿cierto? Porque este cuerpo lúteo es el que va a permitir el establecimiento, ¿cierto? O la preparación del útero para el recibimiento de un futuro reconocimiento materno-embrionario. Entonces, posterior a la ovulación, se da la presentación de 3 fases, ¿cierto? De 3 fases de ese complejo que antes fue folicular. Entonces, vean que venimos acá, camada emergente, divergencia, dominancia, preovulación, ovulación, y esta cicatriz, esta hemorragia que queda acá, debe dar un cambio en la transcripción celular y convertirse en un cuerpo hemorrágico, ¿cierto? Estamos ante un evento, como lo dijimos ahora, estamos ante un evento de lesión celular, ¿cierto? Hubo un periodo, hubo una salida, una lesión celular, obviamente hay hemorragia, ¿cierto? Entonces va a darse todo ese evento inmunológico de reconocimiento por parte de macrófagos, por parte de la quimiotaxis, y eso va a empezar a convertirse en un cuerpo hemorrágico. Hay un cambio en la transcripción celular para formar un cuerpo amarillo, ¿cierto? Esas células de la granulosa y esas células de la teca empiezan a cambiar su transcripción y empiezan a luteinizarse por medio de la captación continua aún de LH. Entonces ese cuerpo amarillo va a ser pues, en un estadio inicial inmaduro, después se va a convertir en cuerpo lúteo, para finalmente, en el momento que sea alisado, se convierta en un cuerpo albicans. Entonces, muy bien, es importante determinar, ¿cierto? Esto también pues tiene mayor profundidad, tiene pues situaciones que pues podríamos relacionar acá, pues, pero por cuestión de tiempo de la charla no vamos a profundizar más allá de lo necesario. Entonces, debe darse una etapa de luteinización. Esa etapa de luteinización sucede sobre las células de la granulosa y sucede sobre las células de la teca interna. Entonces, lo que anteriormente en el folículo se conocían como células de la granulosa y como células de la teca interna, en el momento se van a diferenciar y se van a convertir en células granuloso-luteínicas y células tecoluteínicas, ¿cierto? Granuloso-luteínicas y células tecoluteínicas. Esa va a ser el cambio de la transcripción y ese va a ser
la presentación o la luteinización de estas células. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que ese cuerpo lúteo sobre la secreción de progesterona tiene varias funciones. Funciones hormonales como cuáles: inactivar, ¿cierto?, la presentación de las hormonas gonadotrópicas a nivel hipotalámico hipofisiario, preparar el alveolo de las glándulas mamarias para una posterior lactancia y preparar el endometrio y de hecho inactivar el endometrio para que se genere, ¿cierto? Para que se genere un ambiente óptimo sobre el reconocimiento materno-embrionario. Eso es fundamental e importante, ¿cierto? Inactiva las contracciones miometriales, inactiva la expresión de receptores de oxitocina, ¿cierto?, conocidos como receptores OT u OTR, e inactiva la producción de prostaglandina para que no se lise el cuerpo lúteo y se puedan mantener concentraciones de progesterona altas. Entonces, son principalmente las funciones específicas de la progesterona a nivel del cuerpo lúteo. Debemos reconocer dentro de nuestro seguimiento evolutivo la presentación de un cuerpo lúteo a nivel ecográfico. Esto también lo abordaremos en la charla que tendremos acerca de evaluación ecográfica reproductiva en la yegua, ¿cierto? Es muy importante que tengamos en cuenta esa situación. ¿Cómo se establece un cuerpo lúteo? A través de la posovulación. ¿Cómo aparece un cuerpo hemorrágico de cotextura heterogénea, ¿cierto?, con diversos sitios locales de líquido, pues a nivel de la presentación de zonas focales anicogénicas. ¿Cómo se va tratando de generar, ¿cierto?, de generar una densidad, una mayor densidad sobre estas células, ¿cierto? Cómo empieza a disminuir también el tamaño de ese cuerpo hemorrágico para convertirse en un cuerpo amarillo, ¿cierto? Cómo se establece una ecotextura más definida, más redondeada, ¿cierto?, más regular, para que finalmente se establezca un cuerpo lúteo maduro, de ecotextura homogénea y de cogenicidad, pues, aparente o de cogenicidad, pues, establecida para un cuerpo maduro, ¿cierto?, para un cuerpo lúteo maduro, donde pues encontramos que este cuerpo maduro ya es funcional. Recordemos que el cuerpo lúteo, tiene un periodo establecido para las yeguas más o menos de funcionalidad o de madurez sobre los 5 días posovulación, ¿cierto? Entonces, dentro de eso establecemos que si queremos hacer algún manejo reproductivo sobre la yegua, sobre todo si queremos lisar ese cuerpo lúteo, pues tenemos que esperar hasta el 5.º día, ¿sí?, hasta el 5.º día para poder generar, ¿cierto?, una administración con un fármaco luteolítico, pues más exactamente una prostaglandina F2 alfa, porque pues en esos 5 días posteriores, pero no va a tener ninguna expresión de receptores que capten esa prostaglandina, por lo tanto pues no se va a generar la lisis del cuerpo lúteo. Entonces es muy importante que reconozcamos esto, ¿cierto? Esos cuerpos lúteos de cogenicidad bastante interesante, ¿cierto? De cogenicidad bastante interesante, de cuerpos redondeados, de bordes circulares, los cuales pues básicamente van a empezar a generar todo el proceso de producción de progesterona. También establezcamos que durante la presentación de ese cuerpo lúteo ya debe haber una actividad basal de FSH. Por lo tanto, encontraremos folículos, ¿cierto?, pequeños, que conocemos más exactamente cuando hacemos las evaluaciones, reconocemos como un ovario multifolicular, con la presentación de un cuerpo lúteo presente. Entonces, dentro de la presentación de esta luteólisis, es necesario determinar que es dependiente, o sea, que esta luteólisis es dependiente del reconocimiento materno-embrionario, ¿cierto? Si no hay un reconocimiento materno-embrionario, pues una alta actividad estrogénica va a determinar, ¿cierto?, que se active la presentación o la captación de oxitocina a nivel endometrial. Recordemos que la prostaglandina F2 alfa se produce en el endometrio. Entonces, recordemos que en este momento, junto con la presentación del cuerpo lúteo, como les decía ahora, hay una actividad folicular, hay una actividad de FSH basal, pero que el estrógeno empieza a crecer, empieza a aumentar, y que esa captación de estrógeno, ¿cierto?, va a generar una apertura a nivel de los canales o a nivel de los receptores de OTR, y a su vez se va a generar una producción de oxitocina. Para la yegua, específicamente, la oxitocina se produce a través de la neurohipófisis, o sea que tiene que alcanzar concentraciones sistémicas para que pueda llegar y ser captada a nivel de los receptores OT u OTR establecidos en las células endometriales. Entonces veamos acá, ¿cierto? Esta oxitocina vascular sistémica es captada en los receptores OTR, ¿cierto? Estos receptores OTR
generan la activación en la presentación de ciclooxigenasas celulares, ¿cierto?, endometriales, y a través de la presentación de esas ciclooxigenasas, pues inevitablemente dentro de esa cascada van a llevar a que se presenten o que se dé la secreción de prostaglandina F2 alfa. Entonces, esta prostaglandina F2 alfa también debe generar concentraciones sistémicas para poder llegar a producir la luteólisis, ¿cierto? Esta gráfica me parece siempre muy interesante porque es relacionada con esa gráfica del ciclo estral que vimos hace un rato, ¿cierto? Vemos como sobre el final del diestro, aparecen las concentraciones de prostaglandina y aparecen las concentraciones de progesterona. Esta línea enmarca la progesterona. Y vean cómo hacia el final del diestro aumenta la expresión de los receptores OTR, aumenta la concentración de prostaglandina, y eso se relaciona directamente con el decline o la disminución de las concentraciones de progesterona, ¿cierto? Entonces, esto es necesario. Si aquí tuviéramos una gráfica comparativa, pues acá vendrían tanto estradiol como LH aumentando su concentración para generar la ovulación. Entonces, me parece muy interesante porque determina la relación que hay entre la expresión de los receptores de OTR, el aumento de las concentraciones de prostaglandina y la disminución de la progesterona a través de la luteólisis. Bastante interesante esto a nivel de la endocrinología reproductiva. Entonces, así como lo hablamos específicamente a nivel de la ovulación, reconozcamos qué es lo que pasa a nivel de la luteólisis, ¿cierto? Entonces vemos, esta es una célula luteínica, ¿cierto? Esta es una célula luteínica, expresa receptores para prostaglandina. Esta prostaglandina es captada y por medio de la captación de prostaglandina se genera la apertura de los canales de calcio. Y todos sabemos, ¿cierto? Por allá recordando nuestra inmunología, nuestra patología, que esa apertura de los canales de calcio va a llevar a un evento conocido como evento apoptótico, ¿cierto? Y desde ese punto, desde ese evento apoptótico, pues reconoceremos que se va a dar una muerte celular programada, en la cual se va a inhibir, ¿cierto? Se va a inhibir la presentación o la secreción de progesterona, ¿cierto? Se va a inhibir la secreción de progesterona y a su vez, por ese mecanismo luteolítico, ¿cierto? A su vez, por ese mecanismo luteolítico, se va a dar el reconocimiento inmunológico. Se va a dar el reconocimiento inmunológico a través de macrófagos y linfocitos, los cuales van a generar, ¿cierto? Pues van a reconocer a través de la presentación de citoquinas esas células apoptóticas y generará la lisis del cuerpo lúteo. Entonces, podremos establecer lo siguiente: a nivel fisiológico endocrino, la lisis del cuerpo lúteo es un evento mediado de manera generalizada por la apoptosis. Eso es luteólisis, ¿cierto? La cual es precedida por altas concentraciones de prostaglandina que van a permitir la apertura de los canales de calcio. De esa manera aseguraremos que desde el punto de vista fisiológico endocrino se exprese, ¿cierto? Se expresa la lisis del cuerpo lúteo y reinicie un nuevo ciclo estral. Esto es necesario para que se dé el reinicio, ¿cierto?, del nuevo ciclo estral y se pueda generar otro ciclo que permita, ¿cierto?, más adelante una gestación efectiva. Queridos compañeros, queridos amigos y colegas, es un gusto haber compartido este tema con ustedes, es un gusto poder establecer, ¿cierto?, estos conceptos fisiológicos que espero pues que se hayan recordado, o si de pronto se tenían algunas dudas se hayan podido aclarar estas dudas. Para mí es un gusto y un placer acompañarlos de nuevo en una charla más en nuestro curso de reproducción equina a través de VetSapiens, y bueno, nos estaremos encontrando más adelante. Espero pues que podamos tener la posibilidad de discutir algunos temas establecidos para este curso a través de esa reunión en la cual pues podamos desarrollar esta actividad de preguntas y respuestas y que pues sea bastante interesante. Un saludo para todos, que estén muy bien. Les repito, es un gusto estar con ustedes.